Transformación de lo que es la crema en mantequilla. Vamos a ver lo que es el proceso de maduración y batido. El proceso de maduración es un tratamiento previo de la nata para conseguir un producto final de más calidad. Este se puede hacer mediante dos procedimientos. La maduración física o llamada también cristalización, cuyo objetivo es la cristalización de la fase grasa para evitar pérdidas en el proceso de batido y conseguir la consistencia adecuada. En el otro tipo es el proceso o maduración biológica, cuyo objetivo principal es la producción de aroma y de acidez con la adición de cultivos estácteos. Maduración física o cristalización. Existe gran variedad de técnicas de cristalización que son utilizadas en el tratamiento de la nata antes de fabricar la mantequilla, ya que la consistencia es un parámetro de vital importancia para la calidad. La consistencia depende de lo que es la composición química de la grasa de la mantequilla, que sabemos que tiene que estar por arriba de un 30%. La relación entre la fase sólida y la fase líquida, así como la estructura física de la mantequilla, a lo que le vamos a llamar cristalización, y el tratamiento del producto final. El tipo de alimentación, como lo sabemos, tiene una gran influencia y directa sobre la consistencia de la grasa de la leche. Esta varía según la estación, puesto que el tipo de alimentación del ganado también va a variar. Así se distinguen las natas del invierno y las natas del verano. En primavera-verano, la ingestión de la hierba fresca va a conferir a la grasa mayor proporción de ácidos grasos de cadena corta e insaturados, que tiene un punto de solidificación más bajo que en el invierno, cuando la proporción de ácidos grasos saturados de cadena larga es mayor, con el consiguiente aumento del punto de solidificación. Como orientación, ya que la composición química de la grasa depende de varios factores, a 8 grados centígrados la proporción de grasa líquida en invierno es de un 50% y en verano es de un 65%. Así que, dependiendo de la composición de la grasa de la nata, que va a variar a lo largo de todo el año, para conseguir siempre la misma consistencia en el producto final, el tratamiento siempre debe de variar. Para conocer la composición de la nata en relación con el tratamiento de cristalización adecuado, se determina el índice de yodo, que informa el grado de insaturación de la grasa. Si se quiere conseguir una textura suave, hay que bajar rápidamente la temperatura para conseguir muchos núcleos de cristalización y, por tanto, cristales pequeños. Si por el contrario, a temperatura se baja lentamente, se formarán cristales más grandes que darán una consistencia más fuerte. Existen muchos métodos de cristalización. De hecho, cada industria tiene que aplicar el que más le convenga, según la composición de la grasa de su nata y las características que va a desear en su mantequilla. El método es el ALNAR o 621-12 para producir mantequilla blanda en invierno, que consiste en enfriar hasta 8 o 6 grados centígrados de temperatura inferior durante 2 horas. Calentar cuidadosamente hasta 21 grados centígrados. No debe de pasar o superar esta temperatura. Se debe de mantener a esta temperatura de 2 a 5 horas. Cuanto más dura será la consistencia, más tiempo. Se debe de repetir el enfriamiento a 6 grados centígrados y calentar nuevamente a 21 grados centígrados para incrementar un efecto positivo. Enseguida se enfría de 10 a 12 grados centígrados, manteniendo esta temperatura entre 10 y 12 horas, que será la temperatura que se llamará batido. Este procedimiento resulta muy complicado en práctica. En la industria se realiza en tanques con camisas con equipos de agitación especial que consiguen una mezcla bien a una velocidad baja. También se puede realizar en intercambiadores de calor de placas, que este es un procedimiento bastante complicado y a menudo en la práctica. Lo que se hace es poner directamente la nata en silos o tanques de cristalización a la temperatura de lo que es el batido, entre 10 a 12 grados centígrados, y dejarla durante varias horas.
La maduración biológica. Esta fermentación de la nata produce un aroma y un gusto agradable a lo que es la mantequilla. Esta es una de las características que genera un factor de calidad añadido al producto que lo hace diferente a otras grasas amarillas como son las margarinas. La temperatura correcta para este procedimiento en la nata se tiene que escoger según su blandura o su composición de grasa de la leche, que, como se ha expuesto ya anteriormente, se expresa generalmente por el índice de yodo, que va a variar más o menos de 28 a más de 40%. Después de la pasteurización, la nata se va a enfriar de 6 a 8 grados centígrados y se deja durante 2 horas para conseguir la suficiente cristalización de la grasa. Entonces, es en este momento cuando se añade el cultivo iniciador a una dosis de 3 a un 5% de la nata. La temperatura se sube lentamente hasta 16 o 21 grados centígrados con agua caliente a 27 a 30 grados en la camisa. Se deja de 4 a 6 horas. El proceso se va a controlar mediante la medición de lo que es el pH. Se coloca en el tanque de maduración y cuando se alcanza la acidez suficiente generada por las bacterias, se para la maduración volviendo a enfriar. El pH recomendado es de 4.5 a 4.7. El proceso de enfriamiento debe hacerse en 2 pasos. El primero en 16 grados centígrados y el segundo de 8 a 10 grados centígrados. Estos procesos de enfriado se van programando. Los objetivos de la maduración son acidificar la nata, proporcionar aroma y sabor al producto terminado y cristalizar la materia grasa de forma simultánea. Sabemos que la nata, que es la materia prima, se somete a un tratamiento térmico según un programa de temperatura que se le dará en la grasa la estructura cristalina requerida cuando se produzca la solidificación en la etapa de enfriamiento. Se sabe que el método dependerá del índice de yodo de la nata. Sabemos que este procedimiento dura aproximadamente entre 12 a 15 horas. Si la nata después de someterla al proceso de pasteurización se le somete a un enfriamiento gradual, las diferentes grasas van a cristalizar en distintas temperaturas, lo que va a provocar que se formen cristales duros y den lugar a un mínimo de grasa sólida. Por lo tanto, se va a obtener lo que es una mantequilla blanda. Pero este método además es peligroso, ya que la grasa se mantiene durante el tiempo suficiente a temperaturas que son favorables para el crecimiento de los microorganismos. Un enfriamiento rápido después del proceso de pasteurización va a producir una cristalización rápida de todas las grasas y las grasas de bajo punto de fusión quedarán atrapadas en los mismos cristales, formando cristales mixtos. En este caso, existe una gran proporción de grasa sólida y la mantequilla, por lo tanto, se obtendrá dura. En este se puede evitar calentando otra vez la nata a una temperatura algo superior, que haga que los ácidos grasos se derritan de bajo punto de fusión y separarlos de los cristales. La grasa fundida se vuelve a recristalizar a una temperatura ligeramente menor, con lo que se obtiene una porción mayor de cristales puros y menos cristales mezclados, y una cantidad de mayor grasa líquida y una grasa más blanda. Batido. En esta operación es en la que se produce la mantequilla, es decir, es el momento en el que se produce el cambio de una emulsión de grasa en agua, que es la nata, a una emulsión que va a ser agua en grasa, a lo que conocemos como mantequilla. Durante este proceso de batido se van a separar la masada de lo que es el suero de la mantequería. La fabricación de la mantequilla va a requerir de 2 fases. Una, la aproximación de los glóbulos grasos, que nos va a ayudar a facilitar la unión en una fase continua grasa para la obtención de la nata. Y 2, que es en la que nos vamos a enfocar en este procedimiento, que es el batido, es en la formación de la fase grasa continua y la emulsión de una pequeña parte del suero. Esta segunda fase va a corresponder a lo que es el batido, durante el cual el aire se va a incorporar en la nata y se dispersa en pequeñas burbujas, generando los glóbulos de grasa
tocan estas burbujas y parte de la membrana de lo que es la grasa líquida se va a enganchar a la burbuja y cada burbuja atrapa a varios glóbulos. Durante el batido, estas burbujas de aire colisionan unas con otras y su aire superficial va a disminuir. Como consecuencia, los glóbulos grasos adheridos se enganchan unos con otros. Entonces, la grasa líquida actúa como un cemento y los glóbulos grasos quedan incluidos formándose pequeños gránulos de grasa. Estos gránulos a su vez participan en el proceso de batido, con lo que se forman gránulos más grandes sin aire, ya que se incrementa lo que es la probabilidad de colisionar. Además, se desprenden los glóbulos grasos más grasa líquida y restos de la membrana. Es la llamada grasa coloidal, formada por diminutos glóbulos de grasa líquida y estos restos de membrana. Hacia el final del batido se forma una pequeña cantidad de espuma, presumiblemente debido a que algunas burbujas de aire siguen cubiertas por glóbulos grasos que las van a estabilizar. Los factores que afectan el batido son la agitación, cuanto más enérgica, más rápida será la operación, el tiempo de batido, ya que este disminuye con el incremento del contenido en grasa, pero menos de lo que se espera al aumentar la probabilidad de colisión entre los glóbulos grasos. El tamaño de los glóbulos grasos es muy importante. La nata homogeneizada no se puede batir.